Nunca decretó ningún estado de emergencia, ni económico, ni de ningún otro tipo. Los primeros decretos sobre pues restricción de garantía los ha dictado Maduro. Primero fueron en las fronteras, que es uno de los tipos de estado de excepción, y ahora restricción de garantías económicas. Este decreto, entonces digo, repito, tiene dos controles. El primero a la Asamblea, el segundo al Tribunal Supremo de Justicia. Corren 8 días a partir de hoy, que fue publicado en Gaceta Oficial, para que sea enviado aquí a la Asamblea y para que sea enviado al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué ve el Tribunal Supremo de Justicia? Si hay excesos o no hay excesos en las restricciones constitucionales que haya determinado ese decreto. Si hubo excesos, por ejemplo, si estableció procedimientos confiscatorios no permitidos por la ley ni por la Constitución, o si hay violación de procedimientos judiciales o detenciones arbitrarias, ese tipo de cosas, podría revocarlo por control el propio Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. ¿Qué ve la Asamblea Nacional del decreto? Tiene que ver todo el decreto en su contenido y si las facultades que se está otorgando el presidente para solucionar la crisis económica son suficientes, si era necesario restringir o no garantías constitucionales para dictar las medidas económicas que va a dictar, y en todo caso ver el análisis político y de fondo de las propias medidas allí contenidas. La Asamblea tiene dos opciones: improbarlo o aprobarlo completamente. No puede modificarlo, no puede limitarlo, no puede bajarle la densidad. Las discusiones que vimos aquí, en las primeras discusiones, había una facultad de la Asamblea para reducir los alcances de las medidas que pudiese dictar un presidente en un decreto de estado de excepción, y eso no fue aprobado por la mayoría, pues en ese momento chavista, en la Asamblea Nacional, y fue suprimido del artículo. Y entonces la Asamblea puede o lo aprueba completo o lo imprueba completo. Si lo imprueba completo, deja de tener vigencia el estado de excepción, el decreto de emergencia, que es uno de los tipos de estado de excepción. Si lo aprueba completo, entonces sigue en vigencia todas las medidas que están ahí contenidas y las submedidas que el mismo decreto autoriza que el presidente y su gabinete económico puedan tomar de aquí en adelante para solucionar la crisis económica. Esa es la teoría jurídico-constitucional de esto. ¿Usted considera que le resta competencias a la Asamblea el decreto? ¿Necesario en alguna ¿Perdón? medida para... Ya te voy a contestar. ¿Usted consideraría que el decreto le resta competencias a la Asamblea con respecto a la fiscalización sobre el uso del presupuesto? Hay dos medidas de las 7 que escuché, porque lo escuché como los venezolanos, no estaba publicado todavía en Gaceta, solamente en la portada de la Gaceta de hoy, que tienen invasión de competencias parlamentarias. ¿Puede la Asamblea delegar esas competencias? Sí las puede. Eso será decisión de la propia Asamblea Nacional cuando discuta este decreto. Una es la primera de las medidas que está establecida allí, que es la utilización de los recursos excedentarios del presupuesto y los ingresos 2015, que para poder usarlos el presidente de la República debería solicitar créditos adicionales a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional aprobarle esos créditos adicionales. Por los próximos 60 días el presidente estaría exento y podría utilizar esos recursos para solventar o tratar de solventar la crisis económica de manera directa sin pasar por créditos adicionales de la Asamblea Nacional. La segunda medida, que también está contemplada en ese decreto, significa la posibilidad de utilizar de manera distinta a la presupuestada en el presupuesto aprobado para la ejecución presupuestaria 2016, que fue aprobado a finales del 2015 por la Asamblea saliente, para que el presidente pueda disponer de recursos que están ahí en partidas asignadas ya para ser utilizados en diferentes partidas, utilizarlo en otras partidas o crear partidas nuevas, lo cual haría un nuevo presupuesto en la práctica, en la ejecución presupuestaria, tanto el presupuesto ordinario 2016 como el presupuesto extraordinario de recursos provenientes del 2015 en la primera parte. El presidente tendría 60 días en principio, prorrogables por 60 días más quizás. Depende de si la Asamblea aprueba esa prórroga después de aprobado el decreto, serían en total 120 días para una administración presupuestaria sin tanta atadura para tratar de solventar la crisis económica.
Yo no soy economista, no les puedo decir si eso va a solventar. Yo estoy explicando los mecanismos jurídicos y los alcances jurídicos de este decreto. ¿Cree usted, alcalde, Ahora me toca a ella. era necesario la ejecución de una medida como esta a todas luces de que, bueno, que se estaba exigiendo incluso desde la oposición venezolana que se tomaran medidas contundentes para salvar la economía del país? Creo que el decreto es muy genérico como para determinar si ahí están contenidas todas las medidas económicas. El decreto está dictado o redactado de una manera general para otorgarle al presidente facultades especiales. Veremos si cuando se concreten en medidas concretas, es decir, por ejemplo, si va a afectar el tipo de cambio, si lo va a unificar, si van a haber dos tipos de cambio, si va a eliminar un tipo de cambio, para eso no hacía falta restringir garantías económicas. Por ejemplo, si va a aumentar gasolina, tampoco hacía falta restringir garantías económicas. Entonces, habrá que ver en lo concreto cuáles medidas económicas tomen que hacían falta restringir garantías y cuáles no, pero no están expresamente determinadas en el propio decreto presidencial. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que sea el presidente de la República el que coloque sobre el tapete el tema económico cuando ya han pasado 3 sesiones en la Asamblea Nacional en el que no se había tocado este tema a profundidad? Bueno, creo que el país se lo estaba pidiendo no desde ahorita, sino de hace por lo menos 2 años. Cuando yo fui a Miraflores con los del resto de los alcaldes y nos recibió el presidente de la República, le dijimos, pues muy de cerca además, ocúpese de la economía porque el país se nos va a ir de las manos. Ojalá las hubiera tomado antes. Igualmente, el Presidente, presidente en su memoria y cuenta. Nos dijo que la Asamblea podía desaprobar el decreto completo. ¿Qué pasaría si el TSJ lo aprueba y la Asamblea Nacional la niega? ¿Cómo queda legalmente? Queda negada. Cualquiera, la ley o el Tribunal Supremo, de la ley o la Constitución determinan que si alguno de los dos poderes anula el decreto, en el caso de la Sala Constitucional lo anule, o en el caso de la Asamblea Nacional decide el escenario de improbar el decreto, queda fuera de la vigencia desde el mismo momento que lo imprueba, así como está vigente desde este momento publicado en Gaceta. No necesita la aprobación de la Asamblea o del Tribunal para estar en vigencia, está vigente desde este momento. Con 109 diputados que están juramentados, ¿puede negar o desaprobar completamente el decreto? Sí, pero no puede modificarlo. O lo aprueba completo o lo imprueba. Eso es lo que dice la ley. Pero lo puede hacer con la mayoría de 109. Absolutamente, eso se hace con mayoría simple de diputados. Está concebido el sistema para que, y no tanto para estados de emergencia económicos, que es una parte de los estados de excepción, pero suponte ustedes que haya un estado de conmoción interior o un estado de invasión externa que produzca que los venezolanos, pues o un desastre natural, ni Dios lo quiera, un inmenso desastre natural que produzca que el Ejecutivo Nacional tenga que actuar de inmediato. No puede esperar a que sea aprobado por la Asamblea, que sea aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia para que entre en vigencia. Eso está así concebido no solo desde la Constitución del 99. Los estados de excepción y la restricción de garantías constitucionales están establecidas de esa manera desde la Constitución del 61. Y es doctrina constitucional latinoamericana y de todo el derecho que viene del derecho romano, como venimos nosotros. Entonces, el estado de excepción está vigente y tiene esos dos controles. A los 8 días debe venir aquí, o dentro de los 8 días. La Asamblea tiene después un lapso para considerarlo. ¿Usted supone que esto restringe las garantías económicas en el país? Porque es uno, fíjate, es que la forma jurídica, como expliqué, es uno de los 4 estados de excepción que establece la Constitución. Uno de ellos es el decreto de emergencia económica. Y el decreto de emergencia económica per se restringe garantías económicas. Si usted lee el decreto, por ejemplo, le permite al Ejecutivo Nacional entrar y confiscar un bien privado para utilizarlo para restablecer el equilibrio económico en el país. Si necesita un transporte que está en las manos privadas, puede requerirlo, requisarlo, utilizarlo, con la salvedad que la ley dice que todo bien privado que sea utilizado en una emergencia económica, y eso no se puede hacer en un régimen sin restricción de garantías económicas, ¿no? Si todo bien que sea utilizado, si sufre algún daño, debe ser resarcido el propietario una vez que concluya la vigencia del decreto de emergencia y la ocupación de ese bien o la confiscación de ese bien.
Todo eso está dentro de la Constitución y la ley. Por eso es que te digo que restringe garantías constitucionales. ¿Por qué las restringe? Y básicamente en la materia económica, porque es un estado de excepción. Así como hay estado de excepción para la conmoción interior, cuando hay disturbios internos o un desastre natural, a conmoción exterior si viniera una potencia extranjera a invadirnos, está también el estado de excepción referido a la restricción de garantías económicas, decretando un decreto de emergencia económica. Eso sería entonces como que el gobierno tuviese luz verde para hacer expropiaciones si lo necesita. No lo establece en este decreto, no está establecido que haga expropiaciones, más bien son como especie de ocupaciones temporales lo que está establecido. Si una vez finalizado el decreto y la emergencia que lo ha producido, debe devolverle al propietario el bien que se le haya tomado, y si está dañado o se han sufrido pérdidas, debe resarcirlo en los daños que haya podido sufrirse. La posibilidad de expropiar no requiere ninguna restricción de garantía constitucional. Los entes ejecutivos podemos expropiar, un alcalde puede expropiar en su jurisdicción, un gobernador en su jurisdicción, un presidente en el territorio nacional por causa de utilidad pública o interés social. Si usted va a construir una autopista y tiene que pasarla por un sitio donde hay una caserío, puede expropiar el caserío, puede resarcirle por su justo precio a los dueños de esas casas y pasa la autopista porque hay un interés social y beneficio económicamente social importante para los ciudadanos, y por lo tanto puede hacer la expropiación. No necesita un decreto de emergencia para hacerlo. ¿Hay algunas garantías constitucionales que también se puedan ver suspendidas aparte de las económicas para los ciudadanos? Hasta ahora no debería, porque es un estado de excepción referido a materia exclusivamente económica. El decreto se llama Decreto de Emergencia Económica dentro del estado de excepción. Su fundamentación jurídica está en la Constitución, en los artículos referidos al Decreto de Emergencia Económica, estado de excepción, y en la Ley de Estado de Excepción. Así que no debe tocar ningún otro derecho constitucional ni restringir ningún otro derecho constitucional. Por ejemplo, no pueden haber detenciones arbitrarias, no puede haber violaciones a derechos de cualquier otro tipo de los ciudadanos, no puede haber despidos masivos, porque esos son derechos laborales sociales adquiridos que no pueden ser regresados jamás. O sea, no puede irse hacia atrás en los derechos adquiridos de los trabajadores, por ejemplo. Entonces, todo eso parece complejo, pero no es tanto. Ahora, yo creo que le toca a los diputados y al Tribunal Supremo de Justicia recibir el decreto, estudiar el decreto, ver la pertinencia política, económica, jurídica, y yo he tratado hoy simplemente de ser como un poco objetivo, como abogado, especialista en derecho constitucional, tratar de explicarle a los venezolanos de qué se trata un decreto de emergencia económica. En su memoria y cuenta ha señalado que él no permitirá que se privatice la construcción de la vivienda, y justamente en la sesión de esta semana de la Asamblea Nacional se ha presentado un proyecto de ley que busca dar titularidad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ya que el presidente no se estaría adelantando a no promulgar una ley que sea aprobada por esta Asamblea Nacional. Yo creo que el presidente tiene que leer bien esa ley. Por ejemplo, yo utilizo como alcalde una ley que promovió el presidente Chávez cuando estaba vivo, y es la titularización de tierras en barrios y en zonas populares. Y nosotros, a través de esa ley, hemos podido registrar, darle título de propiedad a mucha gente que era poseedora por 20, 30, 40 años de la bienhechuría, había construido su casita y no tenía la propiedad de la tierra. Y nosotros, a través de esa ley que hizo Chávez a través de un habilitante, los hacemos propietarios y les damos sus papeles registrados, como dice el pueblo. Yo quiero mis papeles, bueno, eso. Yo creo que esta ley también puede prosperar si se discute bien a fondo, porque en el fondo aquellos que han sido beneficiados por apartamentos de la misión Gran Vivienda Venezuela también quieren, en el fondo, como todo aquel que nos despedía a nosotros, denme mis papeles, alcalde, también estarán diciendo yo quiero mis papeles. ¿Por qué? Una madre quiere seguridad de que eso va a ser de sus hijos, que va a ser para sus nietos, que eso es de ellos. Creo que hay unos sistemas allí para el pago de viviendas que no se han implementado,
y creo que es bueno que eso se implemente. Están en la propia ley de creación de la misión vivienda, y creo que eso es bueno que se implemente porque en épocas de escasez como la que estamos viviendo, ese dinerito que entre, que unos vayan pagando poco a poco, puede servir para que otros puedan beneficiarse de otras viviendas que se vayan construyendo. Entonces creo que en la medida de las posibilidades a cada quien podría pedírsele que pague, pero en todo caso eso ya está en la ley que crea la misión. Lo importante es que le falta algo que cierra completamente la ley, que cierra el broche, que es darle los papeles de propiedad a cada uno de los adjudicatarios de esas viviendas, que yo creo que es una cosa de justicia, y que si el presidente reflexiona un poco, creo que, y si deja el mensaje populista que trae aplausos de galería, creo que va a tener muchos más aplausos si ha otorgado 1 millón de viviendas, como dice, de 1 millón de venezolanos que reciban su título de propiedad. Parte entonces de las declaraciones del alcalde del municipio Baruta de la ciudad de Caracas y también abogado constitucionalista, quien explicaba entonces un poco el procedimiento jurídico para que se active este decreto de emergencia económica que fue presentado el día de hoy por el Ejecutivo Nacional, específicamente por el ministro Salas. También ha informado que durante los próximos 8 días a la publicación de este decreto en Gaceta Oficial debe el Ejecutivo enviarlo tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial para que sea revisado y también aprobado. Nosotros con esta información retornamos nuevamente al estudio de noticias de Globovisión. Adelante.